Bienvenidos al episodio número 9 de la Cátedra Abierta de Derecho Empresarial. Hoy nos acompaña el doctor Federico Tavares. El doctor Tavares es abogado de la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Público y Administrativo. Tiene un Master of Laws en Information Technology and Intellectual Property Law del European Legal Informatics Study Program con foco en inteligencia artificial, datos personales y gobernanza de datos, complementado con formación de Derecho Internacional en The Hague Academy of International Law. Además es profesor de Derecho Público y es profesor de Derecho Empresarial en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo está Federico? Espero que estés muy bien y estamos como siempre con Magdalena Jurado Olivera que nos acompaña en esto. El tema que nos trae hoy es del que Federico va a hablar es de los elementos de la teoría general de las sociedades y los elementos generales y específicos del contrato de sociedad. Federico, te vuelvo a saludar, es un gusto tenerte acá. Contanos un poco qué es esto. Bueno, gracias Sebastián, gracias Magdalena, un placer estar acá y seguir con este ciclo de charlas, con este podcast. Cuando hablamos de contrato societario, nos estamos refiriendo ya en esta parte de la materia de este podcast, nos vamos adentrando más específicamente en cuestiones societarias concretas. eh, en donde vamos a tener más lenguaje técnico y nos vamos a focalizar principalmente en la Ley General de Sociedades. Entonces, las sociedades son contratos. Las sociedades son contratos, Perfecto. exactamente. Entonces, pero van a ser un contrato en particular, van a tener características particulares, van a ser un contrato multilateral, es decir, que va a haber muchas partes, ¿sí? Dos o más, al menos. Va a ser un contrato también de organización. Esto es lo que va a darle la dimensión de estructura jurídica posteriormente. Va a ser un contrato obviamente oneroso. Hay un fin de generar dinero, obviamente. La empresa, la sociedad, cuando hablamos de empresa, jurídicamente hablamos de sociedades. Estas sociedades van a tener un fin de lucro. Estamos buscando, los socios buscan dinero. Esto está. Está claro también ahí que en este tipo de contratos no es una asociación civil, que lo hacemos si bien se hace por el bien público, la idea de los socios es ganar dinero. No es una sociedad civil, no es una fundación, es una estructura jurídica societaria de las estipuladas en la Ley General de Sociedades y el fin obviamente es oneroso. El contrato también tiene algunas cuestiones más, cuando hablamos del contrato de cuestiones generales, que es de ejecución continuada, es decir, no va a ser como una compraventa, que yo compro una casa, me dan la casa, pago y se termina ahí. El contrato, este va a ser un contrato en el cual va a seguir por el plazo que se determine la sociedad. Es como el matrimonio, Eh, entonces, más o menos. bueno, es una forma de verlo. Magda, sí, ¿qué ibas a decir? Sí, yo tengo una cosita que pasó Federico cuando hablamos de que era un contrato plurilateral. También está bueno tener en cuenta que con la modificación, por lo menos en Argentina, a partir del 2015, también podría ser y tiene esa particularidad de que puede ser una sociedad unipersonal, ¿no? No necesito más de dos para este contrato. Tenemos Eh, la... Sí, exactamente. Muy buen punto. Tenemos la sociedad anónima unipersonal que justamente recepta y un poco pone justicia jurídica para si una persona, un solo socio en este caso, quiere ser una sociedad. Bien, también las SAS podrían tener un socio, creo, si no me Las equivoco. SAS también, exactamente, que también Efectivamente. es de regulación 2017, si mal Sí, no son recuerdo. contemporáneas, fue toda una modificación que, como vos decís, benefició, ¿no? Como fue acompañar algún tipo de necesidad. Así es, así es. Las sociedades, las SAS, si no me equivoco, dejaron de existir y después existieron de nuevo. Hubo ahí
un rulo. Sí, por ahí no de existir, pero por ahí se las privó en algún momento en alguna jurisdicción de poder inscribirse. Pero fue más bien jurisdiccional, entiendo. Sí, ya la vamos a ver más adelante esto de las Claro, ya nos asociaciones y demás. metemos Vamos a en... explicarlo en un capítulo para Nos no irnos de lo que excedemos. estamos hablando. Entonces, estabas contando que tiene este contrato tiene, aparte de las características de los contratos comunes, ¿cierto? El consentimiento y demás, algo especial. Esto que puede ser una pluralidad de personas o puede ser unilateral como una sola persona, no unilateral, perdón. Pero también contabas qué otros elementos tengo. El fin de lucro, ¿qué más? Tenemos, bueno, tenemos el elemento de la formalidad como elemento general también. Hay formalidades exigidas por lo que nos va a exigir la ley, la 19.550. Tenemos el aspecto de lo consensual también. Consensual en este caso tiene que ver con el acuerdo de las voluntades que van a ser los socios, que se va a especificar o se va a cristalizar en el contrato societario, ¿sí? Hasta ahí lo que estamos en contrato societario en general. Después vamos a tener elementos generales y elementos específicos según el contrato societario. Hay algo también con eso de la formalidad, no sé si te referías a tipicidad también, si incluye eso, ese término formalidad que dijiste o no. Tenemos tipicidad, obviamente, es lo que está estipulado en el artículo primero, es de acuerdo a cómo los socios quieran darle esta estructura jurídica a la sociedad. eh, y van a estar descriptos a partir del capítulo 2 de la Ley de Sociedades, y lo vamos a ver en el próximo capítulo más en detalle los diferentes tipos societarios. Pero como para ir adelantando algunas cosas, vamos a decir que tenemos tres grandes tipos societarios: sociedades de personas, sociedades mixtas y sociedades por acciones, en las cuales después se van a ir encuadrando o adecuando algunos tipos. Perfecto, y estabas hablando de elementos estos generales y específicos, creo, no sé si estábamos por ahí. No, no, Estamos por ahí, así es. Bueno, a ver, para retomar elementos, la senda, sí. Claro. sí, es muy fácil irse, es muy fácil irse. Elementos generales. Como elementos generales tenemos la pluralidad de personas, esto que hablábamos recién en cuanto a contratos. En cuanto a contratos, dos o más personas, aunque también vale la aclaración, como dijimos antes, puede ser de una sola persona. SAS en la sociedad anónima simplificada y sociedad por acciones simplificada y en la sociedad anónima unipersonal. Tenemos algo fundamental, que son los aportes. Los aportes. Y acá se relaciona rápidamente con algunos capítulos que vimos antes, que son a qué se obligan los socios, esas obligaciones de dar, hacer o de trabajo también puede hacer, que es lo que va a conformar luego el capital social. Esto quiero que sea muy claro. Aportes son las obligaciones que hacen los socios y que va a formar luego el capital social. Después tenemos el fin común. Acá esto es un elemento clave que tiene que ver con que los socios se ponen de acuerdo en esto que dijimos que se materializa en el contrato con un fin común. Bueno, queremos hacer una sociedad que tenga por objeto prestar servicio de X cuestión, software, por ejemplo, un software determinado con algo en particular. Eh, Tenemos después la participación en las ganancias y en las pérdidas, elemento fundamental en las sociedades. Hablábamos antes de eh, que el objeto de hacer una sociedad es de fin de lucro. Entonces, ojalá, o todos piensan que va a ser, que va a haber ganancias y por ende se van a repartir estas ganancias, o puede haber pérdidas. Y en este caso habrá que soportar las pérdidas. Y tenemos también esto que se llama, este latinismo que se llama la affectio societatis, que tiene que ver con la voluntad de los socios de empujar o de colaborar mancomunadamente, vamos a decir, a la sociedad para que cumpla el objetivo, que va a ser el objeto. Muchas veces yo cuento que la sociedad es como un barco y cuando hay pérdidas, el barco baja. Y cuando sube, obviamente, ¿qué pasa? La marea. Y el barco sube. Pero una vez lo conté en clase, esto y me dijo, no, cuando sube el barco se hunde. Entonces, no es,
No es No exacto. sirve más. Sí, no sirve más. O sea, el afecto se trata dice que vamos todos juntos en el mismo barco, en realidad, también. Sí, está relacionado con la voluntad de asociarse para un fin común. Tiene que ver con romper con ese egoísmo individual y sumarse a una especie de barco, si querés, o a una cuestión mancomunada para empujar todos para un mismo lado. Todos serían los socios. Y la forma de empujar sería haciendo funcionar esta sociedad. Perfecto. ¿Y qué tipo de sociedades existen también? Porque estamos viendo, no sé, perdón, si quedan elementos específicos o alguna cosa más que tengas ahí pendiente. Sí, los elementos específicos están en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades. Para nombrar algunos son los datos de los socios, el tipo societario, esto que vamos a hablar ahora, la denominación o la razón social, el objeto que es esa actividad a la cual, lícita, posible, a la cual la sociedad se va a suscribir, a la cual la sociedad va a obligarse a seguir con el objetivo de fin de lucro, ¿sí? Tenemos, bueno, plazo de duración también. Bueno, y también, obviamente, se puede estipular cómo va a ser la distribución de las ganancias en el caso que haya. En sí, y una cosa que por ahí está bueno para aclarar, sobre todo cuando, eh, para tener en cuenta estos elementos que vos estás marcando, no podemos prescindir ni del aporte ni de el no participar en las pérdidas, ¿no? Digo, esto por ahí está bueno remarcar que no se puede prescindir de eso. Son esenciales, Yo no exactamente. podría ser socio de una sociedad. Si si pierden, yo no tengo nada que ver. Claro. No, 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 exactamente. Bueno, como decíamos antes, cuando hay ganancias se van a dividir, cuando hay pérdidas se van a dividir de acuerdo a lo estipulado, cuando hay pérdidas se van a tener que soportar. Soportar quiere decir que se van a tener que afrontar entre los socios, también de acuerdo a cómo estuvo estipulado en el contrato o según el tipo societario y algunas otras cuestiones que veremos más adelante. Y un mini puntito sobre el objeto, que da por ahí para hablar un montón, que no lo vamos a hacer, pero que la cuestión de que mencionaste, y también es súper importante, que lo habíamos hablado cuando hablamos de persona jurídica, sería como los límites de la capacidad de esta persona, ¿no? Por decirlo de alguna forma, Es o muy aclarar importante algunos. esto, ya que la capacidad de obrar que tiene la sociedad va a estar delimitada por su objeto social se llama, y solamente va a poder actuar en base a la consecución de ese objeto. Es decir, las actividades que permite el objeto o las tendientes a cumplir con ese objeto. Las actividades que estén por fuera de ese objeto van a tener cierta penalización. Está bien. Y que estábamos hablando de qué tipo de sociedades existen. Ahora, vos habías hablado de tipicidad en un momento y empezaste a decir qué tipo de sociedades son las reguladas. ¿Yo puedo hacer cualquier tipo de sociedad o me toca ajustar a un tipo societario determinado? No, para el sistema argentino están tipificadas las sociedades. Esto quiere decir que hay tipos que están en la Ley General de Sociedades, a partir del capítulo 2, en la cual, según para el objeto que yo quiera o que los socios quieran perseguir, van a elegir uno u otro. En líneas generales, a mí me gusta dividirlo de esta manera un poco más clara sí, un poco más didáctica tal vez. Sociedades de personas como una categoría, sociedades mixtas como otra categoría y sociedades por acciones como otra categoría. Entonces vamos a tener entre las sociedades de personas la sociedad colectiva, la sociedad comandita simple y la sociedad de capital industria. Vamos a tener como sociedad mixta a la famosa SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y sociedades por acciones tenemos la conocida sociedad anónima, tenemos la sociedad por acciones simplificada, tenemos la sociedad anónima unipersonal y tenemos la sociedad en comandita por acciones también. Eso es una manera, pero es clave
es clave seguir, y acá quiero dar de vuelta un doble clic, clave seguir estas tres ramas, estos tres troncos. Entonces, bueno, Federico, muchas gracias. Me parece que estamos casi en tiempo. Magda, ¿algo para agregar? No, para mí estuvo súper claro. Bueno, Fede, ¿vos querés agregar algo más? Sí, para cerrar un poco y englobar estas tres ramas que estábamos hablando recién, en las sociedades de personas se llama justamente así porque el carácter personal del socio va a ser algo fundamental, sobre todo en dos ejes, que es la responsabilidad que va a tener. Lo mismo siguiendo con las sociedades mixtas, en las cuales estas sociedades se llaman mixtas porque van a, sí, van a tener elementos personales y también elementos de las sociedades por acciones. Y por último, las sociedades por acciones, para cerrar con esto, el capital va a estar dividido en acciones y la responsabilidad por ende, esto es muy importante, la responsabilidad por ende va a estar limitada a esas, en principio, a esas acciones. Genial, Federico, muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias Magdalena por estar también. Y bueno, como siempre les digo, cualquier duda, pregunta o aclaración pueden escribir al mail empresariofce@gmail.com y estamos a disposición de ustedes. Gracias, hasta luego.